Diga quién es para que conste. El hombre, marcado por la edad, llevaba botas color tierra y un abrigo andrajoso que parecía haber visto tantas batallas como él. Levantó lentamente la vista del estrado de la defensa. Ni un pestañeo, ni una vacilación. Solo pronunció dos palabras con voz profunda, casi solemne. Jean Morel. En la sala del Tribunal Penal de Nanterre, todo se quedó en silencio por un instante. La jueza Elena Renaud frunció el ceño al leer el nombre en el expediente que tenía delante. Dejó con cuidado su pluma Montblanc. Se levantó sin decir palabra y cruzó lentamente la sala, dejando un silencio sepulcral. Sin una explicación, sin mirar atrás. Un murmullo invisible recorrió al público, un escalofrío que solo los más ancianos oyeron. Porque algunos nombres no se pronuncian, se susurran, como un homenaje a guerreros olvidados, cuyos gritos nunca tuvieron que ser recordados. Cada lunes por la mañana, la sala de la jueza Elena Renaud se transformaba en un hervidero de casos triviales. Arrestos de fin de semana, disputas vecinales, delitos menores a la sombra de edificios de estilo Haussmann o en aparcamientos abarrotados de suburbios. Las luces fluorescentes del techo crepitaban suavemente, proyectando una luz tenue que hacía que los rostros de todos parecieran igualmente cansados y grises. No hacía frío. Al contrario, la vieja estufa de hierro fundido, una reliquia de otra época, calentaba demasiado la habitación. Y sin embargo, flotaba en el aire un frío difícil de describir. El frío de la rutina judicial, el frío de la deshumanización. Vidas apiñadas en carpetas de cartón, historias reducidas a números de expediente. Caso número 237B, anunció el secretario con precisión metónica, dejando que los papeles se deslizaran entre sus dedos manchados de tinta. Algunos se giraron brevemente cuando el alguacil pronunció el nombre, pero la mayoría seguía absorta en sus móviles o hablaba en voz baja, acostumbrada a la monotonía de la sala. Los defensores públicos, los fiscales adjuntos y los taquígrafos judiciales ni siquiera levantaron la vista. Otro rostro, una casilla que marcar en el calendario judicial. Pero al acercarse un hombre, vestido con varias capas de ropa que le quedaba grande, algo hizo dudar al alguacil. No era solo su aspecto peludo ni sus botas cubiertas de barro seco. Era esa mirada, una mirada fija y distante, como si viera algo más, algo lejano. Quizás una trinchera olvidada, quizás un recuerdo que ningún tribunal podría juzgar. El hombre avanzó lentamente, no por miedo ni vacilación, sino con la lentitud metódica de quien sabe que no tiene sentido correr cuando el veredicto ya está escrito en alguna parte. Sus botas, con aberturas laterales, dejaban al descubierto sus calcetines de lana desparejados. Se había cambiado los cordones por varias bolsas de plástico, atadas varias veces, como para demostrar que sabía cómo arreglárselas con lo que la ciudad había dejado atrás. Su larga y descuidada barba era más gris que castaña y oscurecía casi por completo su expresión. Cuando sus manos se deslizaron fuera de las mangas desgastadas de su abrigo demasiado grande, mostraban los estragos del tiempo, callosas, agrietadas, curtidas por el frío y el olvido. Un aroma emanaba de él, no el agrio olor a alcohol barato como el de tantos otros acusados un lunes por la mañana, sino el olor a lluvia, asfalto y vida al aire libre. El olor de un hombre que duerme bajo los puentes del Sena en lugar de entre cuatro paredes. «Por favor, siéntese», dijo el alguacil, señalando el estrado de la defensa. El hombre asintió. Se sentó con la respetuosa lentitud de quien no tiene nada que demostrar. Cada gesto fue bien meditado. Ni un solo movimiento innecesario, ni rastro de nerviosismo, como si hubiera aceptado hacía tiempo que el mundo ya no esperaba nada de él. El juez Renaud echó un vistazo al expediente. Diminuto, mucho más delgado que la mayoría. Una sola hoja, un formulario de admisión escrito a mano, sin identificación, sin expediente, sin foto. Solo un nombre, escrito en tinta azul con una caligrafía sorprendentemente pulcra y regular, casi militar. No encajaba en absoluto con la apariencia del hombre. Demasiado rígido, demasiado disciplinado. Delito,
Instalación ilegal en un espacio público. Leyó en voz alta sin levantar la vista. Tercera advertencia desde enero. El defensor público, un joven graduado del Colegio de Abogados de París, con el rostro tenso y ojeras, se acercó apresuradamente. Llevaba varios expedientes bajo el brazo y, obviamente, solo había tenido unos minutos para revisarlos. Señora jueza, empezó, un poco sin aliento. Mi cliente ha rechazado todas las ofertas de alojamiento de emergencia. Habla muy poco. Basándonos en un tatuaje que descubrimos durante el registro, sospechamos que es un exsoldado. Sin embargo, no ha confirmado nada. La jueza Renaud dejó escapar un largo y mecánico suspiro, el suspiro de quien lleva el peso de una interminable cadena de decisiones. Había visto a tantos como él, hombres destrozados por guerras lejanas, soldados que regresaban de Afganistán, el Sahel o los Balcanes que no soportaban el silencio agonizante de la vida civil. Hombres que preferían los peligros visibles al silencio traicionero de los abarrotados pasillos del metro. Agilizaremos esto, dijo, colocando su pluma estilográfica sobre el formulario. Señor presidente, le pido una última vez, por favor, diga su nombre para que conste en acta. En la sala, el discreto ballet de gestos y murmullos continuaba. Un fiscal adjunto hojeaba distraídamente un expediente. Un guardia de seguridad miró su reloj. La taquígrafa, con los dedos sobre el teclado, esperaba, por primera vez desde que comenzó la audiencia, una palabra importante. El hombre alzó lentamente la mirada. Un azul intenso, un azul casi eléctrico, aún más impactante porque contrastaba marcadamente con su piel bronceada, bruñida por los años y el clima. Pero no era la mirada de un hombre que había salido de la calle o se había ahogado en alcohol. No, era una mirada clara, presente, segura, una mirada que decía, estoy aquí y siempre he estado aquí. Miró fijamente a la jueza Renaud. Sentada erguida en su silla de roble, ella le sostuvo la mirada un instante. Sin desafío, sin sumisión. Solo una extraña y silenciosa dignidad que imperceptiblemente le enderezó los hombros, aunque no se movió. Entonces habló. André Carvin. 2 palabras, pronunciadas despacio, deliberadamente, como si cada sílaba contuviera su propio pasado. La sala, sin embargo, no respondió. Un nombre entre muchos otros, una formalidad, una fila para registrar en una base de datos. Pero para la jueza Renaud, el mundo se detuvo por un instante. Se le cortó la respiración. Su bolígrafo, al acercarse al formulario, se detuvo. Extendió la mano hacia el expediente que tenía delante. Sus dedos, habitualmente precisos y metódicos, apenas temblaban. El secretario la observaba de reojo. Había trabajado a su lado durante 7 años y nunca la había visto dudar. El nombre en el formulario manuscrito coincidía exactamente. André Carvin. Un nombre ni raro ni común. Sin embargo, lo miró como si no estuviera escrito con tinta azul, sino con letras ardientes. Su tez palideció ligeramente. Sus ojos perdieron la serenidad de juez, como si acabara de ver un fantasma atravesar las paredes de su sala. Y, en cierto modo, así era. 15 años antes, Helena Renaud aún no era jueza. Ni siquiera había jurado su cargo. Era solo una joven becaria en la Escuela Nacional de Conducta Judicial, asignada excepcionalmente a un juez federal de instrucción en el Tribunal Supremo de París durante una audiencia secreta. Un juicio militar. Altamente sensible. Soldados armados custodiaban cada entrada. Las declaraciones de los testigos se realizaban tras mamparas opacas. Los nombres estaban tachados en todos los documentos. Todos, excepto uno. Xiao. Solo un documento había caído en sus manos por casualidad hacía 15 años. Una declaración jurada clasificada como confidencial, que nunca debería haber tenido permiso para leer. Un documento que se había perdido entre docenas de documentos sellados, que se había salido de su archivador cifrado por un breve instante y cuya firma se había grabado para siempre en ella. Un nombre que había memorizado, no para repetirlo, sino para no atreverse jamás a pronunciarlo. André Carvin. Pero no era solo un nombre. Era un indicador operativo, una palabra clave para una misión cuya existencia el Estado francés negaba. Era una operación secreta,
llevada a cabo lejos de miradas indiscretas en una antigua zona de influencia francesa en África Occidental, donde jamás se había detectado presencia oficial. Su mente daba vueltas. ¿Era una coincidencia? ¿Robo de identidad? ¿O era realmente él? El mismo hombre cuya declaración había escrito en una sala de reuniones militar subterránea, sin ventanas, sin nombre, sin emoción. Susurró algo, tan bajo que solo el alguacil que estaba a su lado lo oyó. Eso, eso no es posible. El alguacil se inclinó ligeramente hacia adelante. Señora jueza, ¿está todo bien? No respondió. Ahora trabajaba en el rostro que tenía delante con una precisión casi quirúrgica. ¿Era realmente ese el rostro bajo la barba descuidada, bajo las mejillas hundidas por las noches en la calle? Los ojos. Sí, esos eran los ojos. Ese azul impactante, casi irreal, el mismo del tribunal militar, donde había descrito lo indescriptible. Operaciones de exfiltración por motivos extraoficialmente prohibidos. Se tomaban decisiones cuando todos los resultados ya estaban en peligro. Sacrificios que la República jamás reconocería. El defensor público se aclaró la garganta. El aire en la sala se volvió denso, el silencio demasiado denso. Señora jueza, ¿presentamos cargos? Pero Elena Renault ya no oía nada. Ya no estaba en esta sala de Nanterre, en este lunes de juicios cualquiera. 15 años atrás, se encontraba en un búnker subterráneo del Ministerio de Defensa, recordando su voz, el juramento que había prestado y cómo se mantenía en pie a pesar de las cadenas en sus muñecas. André Carvin no era solo un hombre sin hogar enjuiciado por ocupar ilegalmente un espacio público. Era un fantasma. El fantasma de una misión sacrificada, de un soldado borrado de los registros. Un nombre que el Estado había borrado silenciosamente, pero que hoy regresaba en carne y hueso. Silencio. ¿Señora? Preguntó la fiscal, esta vez con tono inseguro, perturbada por el largo silencio. Pero Elena Renault ya había tomado su decisión. Lentamente, con un cuidado casi ceremonial, se quitó las gafas de leer. La fina montura metálica reflejaba el frío resplandor de las luces de neón del techo. Dobló las gafas con cuidado y las colocó junto a su mazo barnizado con una precisión casi militar. Su mirada se deslizó hacia el empleado. Le temblaban las manos. Sintió una tensión inusual en los brazos. Apretó los dedos con tanta fuerza sobre el escritorio que sus nudillos se pusieron blancos por la presión. Durante unos segundos, simplemente observó al hombre que se hacía llamar André Carvin. Pero esta vez vio más que un simple indigente marcado por el tiempo y la indiferencia. Vio lo que yacía debajo, al soldado, al testigo, al hombre sacrificado para que ciertos secretos permanecieran ocultos. Entonces finalmente habló. Señor Carvin, su voz ya no tenía el tono neutral, procesal y ligeramente distante que solía usar en los asuntos cotidianos. Era la voz de una mujer que sabía lo que hacía y lo que le costaría. Cierro este caso. Un escalofrío recorrió la sala como una brisa gélida. El fiscal se incorporó bruscamente en su asiento y frunció el ceño. El defensor público parpadeó varias veces, pensando que había oído mal. El hombre, él, Carvin, simplemente bajó la cabeza. Ninguna sonrisa, ningún alivio, solo una pregunta. ¿Para qué? Esa palabra, seca y directa, no contenía ni gratitud ni sorpresa, solo el asombro genuino de quien considera la misericordia más sospechosa que el castigo. La respuesta del juez se desvaneció silenciosamente en el repentino silencio sagrado de la sala. Pero cada sílaba resonó en las profundidades de las paredes de piedra beige del juzgado. Porque ya no pertenezco a este escritorio, no mientras estés frente a mí. Se puso de pie, un gesto muy inusual en medio de una audiencia. El movimiento fue tan repentino que el alguacil dio un paso al frente por reflejo, sin saber qué estaba sucediendo. «¿Juez?», intentó decir el fiscal, incorporándose a medias de su asiento. Pero Elena Renault ni siquiera lo miró. Volvió lentamente la cabeza hacia su secretario. «Estos cargos deben ser eliminados del registro. Toda referencia a este asunto debe eliminarse de inmediato». La voz del juez Renault era serena,
pero con una autoridad que hizo temblar la sala. El fiscal, esta vez de pie, recuperó algo parecido a una voz. Señor juez, con el debido respeto, esta decisión es sumamente irregular. El acusado recibió varias advertencias por el mismo delito. Hay antecedentes. Lo interrumpió bruscamente. No con palabras, con un simple gesto. Pero este gesto no tenía carácter judicial. Era una orden como la que se daba en el campo. Clara, seca, definitiva. Maestro, ¿sabe realmente con quién está tratando? Un hombre sin hogar con reiteradas infracciones del Código Municipal 15.3, respondió el fiscal, señalando sus notas. Falso. La palabra resonó en el aire como un martillazo, aunque no la había pronunciado antes. Levantó la mano y señaló directamente a André Carvin, quien no se había movido. Él permanecía inmóvil, con la mirada aún inescrutable bajo su espesa barba. Este hombre dirigió operaciones secretas de extracción en territorio enemigo en 2000. Perdió la mitad de su unidad para facilitar la evacuación de una embajada cuyo peligro la República nunca admitió. Y firmó un acuerdo de confidencialidad que no expira hasta 2085. El silencio, ya denso, se volvió absoluto. Incluso el zumbido habitual de la calefacción parecía haberse detenido. El fiscal tragó saliva. Su compostura flaqueó. Pero, ¿cómo lo sabe? La jueza Renaud se agachó lentamente y abrió su maletín personal, no el del tribunal, que contenía los archivos del día, sino el otro. El documento que había guardado durante años. El documento que nadie en el juzgado había visto abierto. Sus manos, ahora completamente inmóviles, sacaron una delgada carpeta negra, desgastada por los bordes. El único recuerdo físico que conserva de sus anteriores prácticas en el Ministerio de Defensa. No los documentos, que estuvieron guardados durante mucho tiempo en una caja fuerte del Centro Nacional de Documentación de la Defensa en París, sino el expediente en sí, con el discreto sello del Servicio de Operaciones Externas en la esquina inferior derecha. Levantó la vista. Porque estuve allí, dijo simplemente. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra llegó hasta el fondo de la sala. Estuve allí, cuando testificó en una sala blindada, inspeccionada 3 veces al día para evitar escuchas. Estuve allí cuando, esposado, relató cómo había salvado la vida de 37 franceses, sabiendo perfectamente que se distanciarían de su misión y jamás pronunciarían su nombre. Colocó el expediente vacío sobre el escritorio. Un simple gesto, pero un símbolo silencioso que solo ella y André Carvin podían comprender. Una confesión sin palabras. La comprensión de que ese expediente vacío representaba todo lo que el Estado había intentado borrar. A este hombre le falló el mismo sistema que protegía, dijo con firmeza, y me niego a ser un eslabón más en esa cadena de fracasos. El fiscal no respondió. Por primera vez, no tenía nada que decir. El defensor público se giró lentamente hacia su cliente, y por primera vez lo miró de verdad. No como un caso más para atender en una mañana ajetreada, sino como un hombre íntegro, honorable y digno. André Carvin se levantó lentamente. Su espalda, arqueada por años de silencio y marginación, se enderezó poco a poco. No fue espectacular, pero fue innegable, como alguien que se pone un uniforme que no ha usado en mucho tiempo. No vine aquí a hacerme un favor, juez, dijo. Su voz irradiaba una autoridad que trascendía la ropa gastada y los años en la sombra. Y esto no es todo, respondió Elena Renaud, sin apartar la vista de él. Lo que recibe hoy es el respeto que debería haber recibido hace mucho tiempo. Y le ofrezco a este tribunal una oportunidad única, hacer lo correcto, por una vez. Entonces, sin decir una palabra más, bajó del estrado, pero no hacia sus aposentos, como era el procedimiento habitual. No. Caminó en línea recta, cruzando los pasillos entre los abogados, pasando junto al secretario, el fiscal y los periodistas, hacia la puerta principal. Se detuvo un momento junto a Carvin. Se intercambiaron algunas palabras, demasiado bajas para que nadie las oyera, pero en sus ojos se transmitía una verdad silenciosa.
Luego siguió adelante, atravesando las grandes puertas batientes del juzgado sin darse la vuelta. Durante unos segundos, nadie se movió. La maquinaria judicial, acostumbrada a su ritmo implacable, se paralizó de repente. Entonces el alguacil, un veterano de 20 años de la Gendarmería Nacional, se levantó lentamente. El secretario, tras una breve vacilación, también se levantó. Uno a uno, todos los presentes se pusieron de pie, sin una palabra, sin instrucciones. Un homenaje silencioso, no a una autoridad, no a una función, sino a quien los defendió cuando realmente importaba. Andre Carvin salió del juzgado, sus botas gastadas resonando en los fríos escalones de piedra. La mañana invernal lo recibió con una luz cruda. El sol, brillando con fuerza tras la palidez penetrante de la sala, lo obligó a entrecerrar los ojos. Se levantó lentamente la visera de su gorra gastada y luego se la volvió a colocar con cuidado. Y por primera vez en mucho tiempo, se fue sin tener que justificarse. Un viejo reflejo, una reliquia de la época en que el más mínimo detalle físico podía significar la muerte. El sol de enero se reflejaba en las pálidas fachadas de piedra. En la calle, la vida transcurría con indiferencia. Los transeúntes, ejecutivos apresurados con tazas de café, funcionarios trajeados, repartidores en motonetas, pasaban sin mirarlos. Un hombre con un abrigo sucio bajando las escaleras del Palacio de Justicia. Nadie le prestó atención. Liberado o condenado, daba igual. La ciudad no se detenía ante un solo hombre, pero un vehículo lo esperaba. Negro, discreto. Las ventanas estaban ligeramente tintadas, lo justo para ser invisibles, pero no para despertar sospechas. Llevaba aparcado allí exactamente 17 minutos. Nada más, nada menos. Cuando Andre Carvin salió a la acera, la puerta trasera se abrió sin decir palabra. Salió un hombre, ropa azul marino, uniforme impecable, pero sin insignias visibles, sin nombre, sin rango. Y sin embargo, cada gesto delataba disciplina militar. Posición de la cabeza, mirada, postura. Señor, dijo simplemente en voz baja y controlada. Es hora. Carvin se detuvo. Su rostro arrugado no delataba emoción alguna. ¿Hora de qué? De dejar de desaparecer. La voz del hombre se mantuvo respetuosa pero firme. Llevamos 3 años buscándolo, desde Argelia. Un ligero escalofrío recorrió el rostro de Carvin. Gratitud, cansancio, resignación, es difícil decirlo. Hemos preparado un lugar, continuó el hombre. Discreto, seguro, no lo molestarán. Pero necesitamos su experiencia. Una última vez. Carvin giró lentamente la cabeza, una mirada acerada, sin palabras. La respuesta sigue siendo no. El otro asintió lentamente, pero no se movió. Señor, con el debido respeto, las cosas han cambiado. Los acontecimientos de 2004 han sido reevaluados. De la máxima autoridad, Carvin permaneció inmóvil, sólido como un viejo roble en un bosque silencioso. Sopesó lo invisible, variables que solo los soldados de operaciones especiales pueden ver, consecuencias que solo los supervivientes comprenden. Ya había tomado este tipo de decisión antes, en las montañas de Kabylie, en las arenas de Tombuctú, en selvas sin nombres en los mapas, donde un error solo ha dejado tumbas anónimas. Finalmente, asintió. Un simple asentimiento. La decisión estaba tomada. Sin decir palabra, Andre Carvin subió al coche. La puerta se cerró suavemente. El vehículo se incorporó al tráfico parisino, serpenteando entre autobuses, taxis, ciclistas, y desapareció. Otro fantasma que regresaba a las sombras, donde se prestan algunos de los servicios más importantes de la República. Lejos de las cámaras, lejos de los discursos. Una hora después, la jueza Elena Renaud volvió a entrar por las puertas del juzgado de Nanterre, esta vez sin escolta ni anuncio formal. La sala 3 estaba vacía. Su puesto había sido reasignado. Ya nadie lo esperaba. Ella sostenía su vestido negro cuidadosamente doblado sobre el brazo. Sus pasos resonaban suavemente sobre las viejas baldosas, cada paso mesurado y seguro. Fue directamente a la secretaría
y dejó un sobre beige con el siguiente texto manuscrito. Renuncia con efecto inmediato. ¿Puedo preguntar por qué, juez? Preguntó la secretaria, genuinamente preocupada. Renault era respetado, eficiente, justo. Sonrió levemente, de esas que no le llegaban a los ojos, porque hay otras maneras de hacer justicia. Y hoy lo recordé. El tribunal no lo entendió. Los rumores se extendieron rápidamente. Algunos hablaban de agotamiento, otros de una mala conducta oculta. Algunos incluso sospechaban una enfermedad incurable. Ninguna teoría se acercaba a la verdad. Pero unos días después, los trabajadores instalaron una nueva placa de bronce en el pasillo principal del juzgado, sin un anuncio oficial, sin un discurso. No hubo ceremonia. Simplemente apareció una mañana, reflejando la dorada luz del día a través de las altas ventanas. Para aquellos que sirvieron donde los archivos fallan y que aún llevan dentro de sí lo que la historia se niega a registrar. Algunos decían que el juez Renault lo ordenó antes de partir. Otros murmuraban que la orden provenía directamente del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Un empleado incluso juró haber visto a un hombre uniformado supervisando el traslado antes del amanecer. La verdad, como tantas otras cosas en un mundo de silencio y sacrificio, permaneció en secreto. Pero la placa permaneció. Un testimonio silencioso de las deudas que jamás podrán ser pagadas públicamente. Un discreto homenaje a quienes no piden nada, ni siquiera reconocimiento, porque algunas historias no se registran en archivos, ni en medallas, ni en titulares. Viven en los intersticios del silencio, en el latido de una nación dormida, involuntariamente protegidas. Historias tan duras como el acero, porque algunos héroes nunca dejan de servir.